El Centro de Formación Grupo 4 en línea presenta. Muy bien, continuamos conversando sobre fantasía épica. En este video vamos a hablar sobre el origen y los antecedentes de este subgénero. Sé que todos, y lo sé porque durante años he sido profe de literatura, y la épica está dentro de todos los programas de literatura de secundaria y bachillerato. Sin importar el país, sin importar la edad, todos en algún momento hemos visto o hablado en clase sobre épica. Todos, les guste o no les guste, han visto a la Ilíada, la Odisea y en algunos casos la Eneida. Que a algunos les guste y a otros no, eso es diferente y eso es conversación para otro momento. Pero quiero llegar al punto en que la épica forma parte de la literatura, de los orígenes de la literatura, porque esa necesidad de aventuras, esa presencia de la lucha por los ideales, las batallas, las guerras, forman parte de la esencia del ser humano. Toda cultura está basada en una guerra, está basada en un conflicto, que actualmente quizás no son tan frecuentes como en la antigüedad, como en la Edad Media, sí. Sin embargo, forman parte de toda cultura y de toda sociedad, por lo que la épica está presente en nuestro día a día, en el cine, la televisión, la literatura. Sin embargo, es importante, si queremos conocer y profundizar sobre la fantasía épica, debemos saber cómo surgió, de dónde proviene, de Europa, de América, de Asia, cómo surgió, cuándo. ¿Qué tanto ha evolucionado desde ese momento hasta la actualidad? Pues bien, la fantasía épica o la fantasía heroica, como también ustedes pueden encontrarla, tiene su origen en la literatura de ese mismo nombre, épica, fantasía épica, de la que existen diversos ejemplos en la antigüedad, como ya hemos mencionado, la Ilíada, la Odisea, si estamos hablando de Homero como autor griego, de la Eneida como obra romana, y posteriormente la épica fue asimilada y representada dentro de los libros de caballería ya en la Edad Media. Entre los principales ejemplos de textos épicos, tenemos Amadís de Gaula como libro de caballería, tenemos el Cantar del Mio Cid. Amadís de Gaula y el Cantar del Mio Cid, ambos son europeos, son producidos y expandidos a lo largo del continente durante la Edad Media. Especialmente los libros de caballería que más representan el género de fantasía épica son los que guardan relación con las leyendas del rey Arturo. También se conoce como el ciclo artúrico y está muy presente dentro de la literatura folclórica británica, es decir, dentro de sus mitos y leyendas. Sabemos que el rey Arturo no fue un personaje real, por lo menos dentro de las crónicas, los anales históricos, no existe la figura, el personaje del rey Arturo. Sin embargo, como las leyendas lo sitúan en un periodo de transición entre la caída del Imperio Romano de Occidente y la Edad Media, durante la conformación de los diversos reinos anglosajones, no existe a ciencia cierta una afirmación sobre la existencia o no de Arturo como personaje real. Sin embargo, dentro de la cultura popular de sus leyendas es un personaje muy importante, que fue inspiración para muchos autores de la Edad Media y por ende muchas historias de caballería tienen a Arturo como personaje, bien sea principal o que forma parte de la historia. También debemos mencionar que hay una gran influencia de las historias nórdicas y germánicas, así como de la mitología árabe, dentro de los libros o de las novelas de caballería, hasta llegar hasta el siglo XIX, es decir, hasta llegar a mediados de 1800,
en que comienza a hablarse de fantasía épica. Desde Homero, desde la antigüedad hasta el siglo XIX, hasta mediados de 1800, se hablaba de épica, se hablaba de novelas de caballería. Y a partir de aproximadamente 120, 150 años, comienza a hablarse de fantasía épica. Ahora, todos estos elementos que he ido mencionando sobre novelas de caballería, la influencia nórdica, germánica, árabe, forman parte de los antecedentes de la fantasía épica, así que vamos a tocarlos un poquito más en profundidad. Sabemos que la fantasía épica tiene como premisa, es decir, como principio, que todo está basado en ficción, todo es fantasía. Tanto el autor que la escribe como los lectores que disfrutamos de la historia estamos conscientes, sabemos que es ficción. Sin embargo, aunque es una ficción, lo consideramos real en ese momento. Y esa característica es propia de la épica, que podemos verlo, si alguno de ustedes ha leído fragmentos, no aspiro a pensar, no tengo como expectativa que hayan leído la Ilíada o la Odisea completa, porque en la actualidad ningún adolescente, ninguna persona menor de 40 años creo que le ha gustado leer la Ilíada o la Odisea. Es una falla que tienen los sistemas educativos. Tampoco voy a caer en eso. Pero si ustedes han leído algún fragmento de la Ilíada o la Odisea o han visto una versión en el cine o la televisión, saben cuáles son los elementos característicos. Es decir, se basan en un hecho real. La Ilíada se basa en los últimos días de la guerra de Troya. Y en el caso de la Odisea, por ejemplo, tiene un fundamento, se basa en aspectos mitológicos, religiosos y mágicos que eran considerados parte de la religión en ese momento. La presencia de Poseidón, del Cíclope, de las sirenas dentro de la Odisea, para la antigüedad, para la edad antigua, esos elementos mitológicos, fantásticos, formaban parte de la cultura popular y dentro de la religión. Actualmente para nosotros es ficción, es fantasía, pero debemos adecuarnos al contexto sociohistórico y en ese momento eran reales, o por lo menos las personas creían en ellas. También debemos mencionar que entre los antecedentes, en el siglo XIII, es decir, durante la Edad Media, surge en Francia las novelas de caballería, teniendo como principales obras Amadís de Gaula, que ya la mencionamos, y a partir de acá surgen innumerables, muchísimas obras inspiradas, basadas en esta, tanto en las leyendas del rey Arturo, por supuesto, que inspiraron también muchísimas historias adicionales, y que todas forman parte del género épico. Posteriormente, como ya mencioné hace poco, tenemos la influencia de la literatura, de las leyendas nórdicas y germanas, como es el caso de las sagas, en las que predominan o abundan países reales e inventados, así como las conquistas de estos espacios. También tenemos la influencia de la literatura árabe, que dentro de la Edad Media, debido a las cruzadas, debido a la conquista y posterior pérdida de Jerusalén, existe un contacto constante de la cultura árabe y eso mermó, es decir, penetró dentro de la literatura y se incorporaron muchos aspectos de la mitología, como los dragones, los demonios y otros monstruos y elementos fantásticos propios de la cultura árabe. Todos estos elementos permitieron la evolución de la literatura épica hasta el siglo XIX, hasta mediados de 1800, cuando se bautiza al subgénero como fantasía épica, y más adelante vamos a hablar al respecto. Si deseas aprender más sobre este tema y otros,
así como conocer las diferentes ofertas en nuestros cursos y diplomados, visita nuestras redes sociales o nuestra página web www.grupo4enlinea.com.